Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les acompaño como siempre desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia. Los vemos a través de titulares. El primero de ellos es noticia: Perú y Cuba. La Cumbre de las Américas en Lima, devaluada por la asistencia de jefes de Estado, devaluada por la asistencia de Cumbre del ALBA por sus representantes, acude de nuevo a las provocaciones en la cita de la sociedad civil. Un intento fallido para golpear a Cuba días previos a la elección de un nuevo presidente de la isla. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el asunto de fondo? Lo analizamos. Segundo tema que es noticia: Francia. Las huelgas y protestas que tienen paralizado el país viven un capítulo de gran atención y también de tensión. La insurrección estudiantil en más de 15 universidades: Toulouse, Nantes, Burdeos, Estrasburgo y la Sorbona de París, nada más y nada menos, se suman a las concentraciones y bloqueos contra la reforma de Emmanuel Macron. Tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia: Brasil. Luego de 5 días privado de libertad, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva pudo recibir a sus familiares de visita. En las afueras de la cárcel en Curitiba, el campamento Lula Libre acompaña al líder del PT y promete que pese a tantas amenazas, de allí no se retiran. ¿Qué músculo tiene esta resistencia para pensar que sea a largo plazo? Lo analizamos en Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia: Perú y Cuba. La Cumbre de las Américas, devaluada por esa ausencia de la mayor parte de jefes de Estado, también de países del ALBA, dejó paso para que la Cumbre de los Pueblos ocupara gran parte de los titulares. A pesar de las provocaciones contra la delegación de Cuba y Venezuela, la voz de los pueblos destacó por encima de la propaganda oficial. Durante la cumbre de la llamada sociedad civil, donde coinciden movimientos sociales de todo el continente, Cuba denunció el alineamiento de la OEA con mercenarios al servicio de los Estados Unidos y acusó a sus dirigentes de promover un doble rasero al hablar de democracia. El embajador cubano en Lima, Juan Antonio Fernández, rechazó duramente la presencia de activistas de extrema derecha vinculados con Luis Posada Carriles, así como la exclusión de Venezuela de esa instancia. Cuba abogó por un diálogo abierto y respetuoso en medio de intentos por silenciar las voces críticas en ese y otros eventos. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Sullivan, se reunió en Lima con miembros de la llamada sociedad civil cubana al margen de la cumbre para desplegar una campaña descalificadora contra Cuba y sus instituciones, argumentando una vez más la supuesta falta de democracia en la mayor de las Antillas y la necesidad de emprender reformas. La arremetida política y mediática contra Cuba se da en el marco del cambio de gobierno que tendrá lugar en La Habana el próximo 19 de abril, cuando la jefatura de Estado pasará a tener un nuevo titular al constituirse la 9ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular a partir de las elecciones directas celebradas en noviembre y marzo pasados. De acuerdo con el sistema electoral cubano, en esta fecha serán elegidos los 31 miembros del Consejo de Estado y entre ellos un presidente, un primer vicepresidente, 5 vicepresidentes y un secretario. Ahí está ese contexto mirando hacia el futuro inmediato. Vamos de nuevo hasta la situación de la cumbre en Lima, Cumbre de las Américas, Cumbre de los Pueblos, con nuestro enviado especial, Alien Fernández. Alien, muy buenas noches. ¿Cómo finalizó esta denuncia que hizo la delegación cubana ante una situación que resultó tan provocadora? Hola Tatiana, bueno, la situación terminó con la retirada del secretario general de la Organización de Estados Americanos y los actores contrarrevolucionarios ante el reclamo de la delegación de la mayor de las Antillas y también de otros integrantes de movimientos sociales, líderes estudiantiles, sindicales que se sumaron a la protesta de los cubanos y no pudo realizarse como estaba previsto este foro entre representantes de este diálogo entre representantes de los foros de la sociedad
sociedad civil y los gobiernos que asisten a esta octava cumbre de las Américas. Tatiana, es importante resaltar que todo esto está muy bien articulado, es una estrategia para agredir desde el punto de vista político, en este caso desde el punto de vista diplomático, también desde los medios de comunicación a la mayor de las Antillas, y que tiene varios actores que están muy bien pensados, muy bien articulados en esta estrategia. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pero también tiene actores concretos que son financiados por los Estados Unidos y que fueron los que la delegación cubana denunció, que estaban hoy en ese foro durante la jornada de este foro paralelo de la sociedad civil, pero también tiene otros actores importantes que están llegando a Lima para participar de los eventos de la cumbre, como es el senador norteamericano Marco Rubio, que tiene un historial importante en, digamos, su agresividad contra Cuba, y que se ha convertido prácticamente en la mano derecha del actual mandatario estadounidense Donald Trump en su política hacia América Latina y el Caribe. Es el hombre que ha estado asesorando al mandatario estadounidense para que, por ejemplo, eche atrás todas las acciones que adelantó el presidente Barack Obama de acercamiento entre las dos naciones. La nueva política del presidente Donald Trump ha pasado por este senador, una política que habla de recrudecimiento del bloqueo, de limitantes de los viajes entre norteamericanos y cubanos, y también algo muy importante, ha tenido un peso significativo en las sanciones que han recibido los funcionarios venezolanos recientemente. Todo eso ha pasado por manos del senador Marco Rubio, y por cierto, Marco Rubio es uno de los padrinos de esa contrarrevolución que hoy intentó hacer de las suyas acá en Lima, Perú. Tatiana. Y es Marco Rubio también el que está diciéndole, con este mensaje llegará hasta Lima. Quiero preguntarte si se conoce más información de manera incluso oficial al respecto, que no sea reconocido el próximo gobierno producto de la elección del 19 de abril en la isla. Sí, es una de las iniciativas que han estado promoviendo tanto grupos contrarrevolucionarios como desde el punto de vista parlamentario en el encuentro de parlamentarios que se ha estado desarrollando durante la jornada de hoy. Ellos han presentado, son un grupo de expresidentes de la derecha regional que están haciendo un llamado a que no se reconozcan los resultados del próximo 19 de abril. Por eso te decía que es un mecanismo muy bien articulado. Lo que pasa es que lo que han dicho los cubanos es que el destino de ese país lo deciden ellos y no un grupo de actores que nada tienen que ver con la democracia y que no representan para nada los intereses del pueblo cubano, sobre todo porque desde los mecanismos propios al interior de la Organización de Estados Americanos no se han opuesto, por ejemplo, el bloqueo estadounidense a Cuba, ni tampoco a otras cuestiones que han tenido que ver con agresiones a sistemas políticos legítimamente electos, ni a otras causas de los pueblos de la región. La OEA ha hecho silencio ante todos esos casos y por lo tanto no tienen ninguna legitimidad, no tienen ninguna credibilidad en la región, y sus declaraciones, sus proyectos, sus iniciativas pues están destinadas al fracaso. Incluso recientemente uno de los líderes de los expresidentes que ha estado liderando este proyecto para que no se reconozcan las elecciones en Cuba ha dicho que es muy difícil lograr el consenso en la región, y eso de alguna manera pues está manifestando que es verdaderamente complejo lograr el consenso cuando se trata de agredir a un país como Cuba. Tatiana. Y se desenmascara a través de la denuncia de la delegación cubana uno de los contrarrevolucionarios que estaban intentando generar este nivel de provocación allí en ese salón con la delegación de la Juventud Cubana. Fue reseñado a través de un recuerdo de una fotografía con el terrorista Posada Carriles. Esta información, ¿de qué manera se dio a conocer allí en ese momento? Sí, Tatiana, realmente es una foto que no es para nada nueva. Todos los grupos anticubanos, los que están comprometidos con el cambio de régimen en la isla, han tenido vínculos concretos con personas muy comprometidas con el terrorismo, con acciones de sabotaje en la isla. Yo te puedo decir que, por ejemplo, una de las personas que estaba allí en el salón y que representa una llamada Red Latinoamericana de Estudiantes, pues nosotros le preguntábamos hace unos días en La Habana
le preguntábamos, por ejemplo, ella tuvo reuniones recientemente con Marco Rubio y con la congresista Eliana Ross, de origen cubano, ambos muy marcadamente anticubanos, y yo le preguntaba a ella, bueno, y en tu proyecto político tiene espacio Marco Rubio, Eliana Ross, ¿eso tiene que ver, que tiene alguna relación tu proyecto con la política de cambio de régimen hacia Cuba? Y no nos contestó, solamente nos dijo todos los cubanos, todos. Incluso le preguntamos por alguien como Santiago Álvarez Magriñán, un hombre que integró la brigada mercenaria que agredió a Cuba por Playa Girón en 1961, y ella decía, bueno, todos los cubanos. Ella estuvo recientemente en una reunión donde participó este hombre, reitero, con marcado matiz terrorista, y por lo tanto era de esperar que la reacción de los cubanos con la presencia de estas personas en el foro fuera la que ocurrió, esta protesta que culminó, te decía, con la salida de estos mercenarios y contrarrevolucionarios, y se convirtió prácticamente el escenario en una cumbre de los pueblos, ¿no? Parecía todo realmente intencional, tratando de dirigirlo hacia una compleja situación. Y te pregunto, me quedan dos cosas por plantear, digamos, en el contexto de la Cumbre de las Américas. La agenda de la Cumbre de las Américas, en términos de jefes de Estado, pues bastante reducida realmente hasta este momento. No ha tenido la repercusión internacional que se esperaba. No me refiero solamente a los medios peruanos, en los medios del continente en general no existe, no aparece la cumbre. Efectivamente, Tatiana, tiene que ver con la poca credibilidad que se tiene desde la Organización de Estados Americanos, a juicio de muchos expertos. Hay que tener en cuenta que pueden haber diferencias políticas, puntos de vista muy distintos, pero América Latina toda es una, y la América del Norte, Estados Unidos y Canadá, es otra. Por una parte está la América del Sur, esa que más sufre las desigualdades, la región más pobre de todo el mundo, y por lo tanto hay visiones muy distintas, muy encontradas, aún cuando hay actores, jefes de gobierno de la derecha que se prestan para todos estos juegos de la Organización de Estados Americanos y del poder, de los verdaderos lobbies de poder norteamericano, pero es muy difícil encontrar el consenso aún en las diferencias. Por eso hay que prever que una de las posturas que mantendrá en ese segmento de alto nivel la delegación de Cuba, la delegación de Bolivia, países miembros del ALBA, es la defensa de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe, que aún, reitero, en medio de las profundas diferencias que pueden haber entre los países, hay puntos en común por los que se puede trabajar. Y por supuesto, desluce mucho el hecho de que el presidente Donald Trump esté confirmándole a todos sus amigos presidentes de la derecha que no le importa para nada América Latina, porque no va a estar en la cumbre, y de alguna manera eso es probablemente lo que más le duela, la confirmación de lo que dicen los medios alternativos, de lo que ha estado diciendo Telesur, el hecho de que Trump para nada, América Latina para nada es una prioridad para Trump, y lo está confirmando con su completo, digamos, su ausencia completa, su ignorancia a esta cumbre. Así están las cosas. Si me respondías la última pregunta que tenía que ver con la agenda de la Cumbre de los Pueblos, ahí está marcado el desafío de América Latina y el Caribe, que evidentemente ahí sí se discute este momento histórico para el continente. Gracias, Alien, muy buenas noches. Allí teníamos a nuestro enviado especial a la Cumbre de las Américas y a la Cumbre de los Pueblos en Lima, Perú. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Francia, las huelgas y protestas que tienen paralizado el país vive un capítulo de gran atención. La insurrección estudiantil en más de 15 universidades. Toulouse, Nantes, Burdeos, Estrasburgo, la Sorbona en París se suman a concentraciones y bloqueos contra la reforma de Macron. Tenemos información, tenemos el análisis al volver en Es Noticia.
En noticia, Francia, la ola de huelgas que se registran en esta nación son muestra de una creciente resistencia ante esos llamados esfuerzos del presidente de la nación, Emmanuel Macron, para reformar la economía. Los estudiantes y gremios de profesionales son protagonistas. Tenemos los detalles. Desde hace semanas, miles de estudiantes franceses bloquean los campus de 15 universidades en todo el país en contra de la reforma educativa promulgada por el presidente Emmanuel Macron el pasado 8 de marzo. La nueva norma modifica los procedimientos de acceso a las instituciones públicas con un sistema inédito de clasificación que denuncian profundizará la exclusión social. Las protestas se desataron en la Universidad de Montpellier a finales de marzo y resultaron en un escenario de violencia y enfrentamientos, así como en la imputación del decano de la Facultad de Derecho y de un profesor. Para prevenir la situación, autoridades de otros prestigiosos recintos como la Universidad de Nanterre, de la Sorbona y UCU solicitaron la intervención policial, pero la situación no ha podido ser controlada. El sentir estudiantil se expresa bajo la consigna «Macron, eres imbécil». A los estudiantes se suman más de 400 docentes e investigadores que se oponen a la llamada Ley Vidal por tratarse de un proceso de selección que consideran injusto. La reforma introduce una serie de criterios para seleccionar a los estudiantes como las calificaciones de los últimos cursos del instituto, criterios de motivación y apreciación, y no se basa tanto en el bachillerato. Algunos de mis colegas se opusieron de inmediato y otros se han ido dando cuenta de que su margen de maniobra será muy limitado. El movimiento estudiantil ha recibido el apoyo de los trabajadores del sistema de ferrocarriles en paro por 36 días desde el pasado 3 de abril. Denuncian en particular la pérdida de poder adquisitivo de funcionarios y pensionados. También se han registrado huelgas de diversos gremios, especialmente del sector salud, transporte aéreo y jubilados. El descontento nacional en vísperas del primer aniversario de la presidencia de Macron responde a los planes económicos y cambios tributarios que este jueves prometió llevar hasta el final y que, según el jefe de Estado, buscan modernizar la economía del país. Para los franceses, dichas reformas se traducen en la disminución de sus derechos y bienestar social. Las críticas al mandatario también llegan por sus pronunciamientos sobre los gobiernos de otros países y particularmente acerca del conflicto en Siria, que según los medios locales pretenden desviar la atención de la situación interna. Esta política de recortes de Macron también llegó al Parlamento. El pasado 5 de abril, el primer ministro Édouard Philippe presentó una reforma institucional que propone, entre otras cosas, reducir un 30% los escaños de la Asamblea y el Senado, así como cambios en el sistema electoral. La resistencia a estas medidas está especialmente en el Senado, en manos de la oposición de centro-derecha, que podría obligar a Macron a someterse a la arriesgada vía del referendo ciudadano. De hecho, políticamente, algunos expertos plantean que la situación es muy incierta para el gobierno de Macron. Solamente cumple un año en el gobierno. Vamos con el análisis. Ernesto Carmona, analista político internacional, consultor independiente, profesor del Centro Universitario Incarnate Word desde Washington. Hola, Ernesto, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ernesto, parece que todas estas movilizaciones cada vez más intensas, cada vez más persistentes, son distintas a otras naciones europeas como las españolas, por ejemplo. ¿Cuál es la connotación particular en Francia en este momento? Bueno, yo creo que hay que recordar, el tema principal acá es, hay que recordar que Macron llegó como un político, un outsider, como decimos, ¿no? Un político que está fuera de los partidos y llegó gracias a la profunda crisis de credibilidad que están enfrentando los partidos políticos o que estaban enfrentando los partidos políticos en Francia, los partidos tradicionales. Esto es algo que se ha repetido en muchos lugares, lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en otros países como la propia España o ahora en México. Y esta crisis nos lleva a elegir personajes como Macron, a veces demasiado carismáticos, pero que no toman una posición clara sobre qué política van a emprender o cómo van a resolver los problemas. Esta crisis pues es muy evidente tanto de las democracias, o no de las democracias, sino de los sistemas de partidos, como las crisis económicas que enfrenta el liberalismo. A mí me parece que Macron lo que hace es encantar o proponer, dar una propuesta agradable al electorado
Y aunque muchos ya advertían que este tipo de reformas las traía en su plan, que Macron representaba en realidad los planes de la derecha francesa, pues finalmente el electorado solo tuvo elección entre esta derecha que representa Macron y la extrema derecha, que era Marine Le Pen. Eligieron a Macron y ahora están enfrentando un poco las consecuencias de haber hecho esa elección. Llama la atención que pues los partidos de izquierda o Jean-Luc Mélenchon está combinado en estas protestas, pero a mí me parece que es esta confrontación que no se resolvió en las urnas y que se está alargando y que lo más seguro es que se vaya a alargar por más tiempo en la sociedad francesa. Esta confrontación entre dos proyectos diferentes que, si bien los dos coinciden en que hay una crisis institucional y política y una crisis económica, tienen una manera distinta de resolverlo. Por un lado están los sindicatos y ahora los estudiantes con una férrea oposición a los planes de recortes de Macron. Y Macron lo que propone para salir de la crisis es más liberalización, más privatizaciones, más recortes. Es decir, la receta que se conoce como la troika en Europa le ha aplicado a Grecia o le ha aplicado a España y que no han podido sacar a esos países de la crisis. Entonces, tampoco es muy explicable por qué Francia está queriendo empeñarse, o Macron en particular, de hecho, está Ernesto, empeñado en esto. Porque de hecho, Ernesto, la respuesta del presidente Emmanuel Macron a todas estas movilizaciones en las que vemos que cada vez se suman más gremios, ya no son solamente los estudiantes, los ferroviarios, Air France, también hay gremios de profesionales que se movilizan en las calles, es que él va a ir hasta el final con esa reforma. Por eso la pregunta es, ¿y quién está detrás de él? Bueno, me parece que es muy evidente quién está detrás. O sea, estos planes que ante las crisis que estamos viviendo, de las crisis del capitalismo, que tienden a socializar las pérdidas y privatizar las ganancias, como ya se ha dicho muchas veces, pues lo que proponen es más privatizaciones, más liberalismo, más desregulación, extender las jornadas de las edades de jubilación, ir hasta el final. A mí me parece una declaración desafortunada y hasta cierto punto insensible de parte del presidente francés, porque pareciera que él dice en su discurso, sí escucho, pero iré hasta el final. Entonces uno no entiende muy bien si va a escuchar nada más para que se desahoguen o porque piensa integrar un plan en donde estén integrados todos los sectores que están oponiéndose a su plan de gobierno. En todo caso, pero él parece más empeñado en ir hasta el final. Sí, bueno, es cierto, podría caber a varias interpretaciones, pero todo parece indicar que él no va a ceder en ese llamado plan de austeridad, que porque la economía lo necesita. Pero incluso es un plan que toca el sistema político, la esencia del sistema legislativo en el país con ese recorte que propone del 30%. ¿Cómo están las cosas entonces en el Congreso para que realmente se piense que puede haber cabida a esta propuesta de gobierno? Yo creo que incluso la clase política está bastante dividida, ¿no? El Congreso no tiene seguro que en el Congreso pueda aprobar su propuesta y como ya lo señalaban en el resumen, Macron podría optar por la vía de hacer un referéndum, es decir, tratar de eludir la oposición dentro del Congreso, ir directamente a la ciudadanía, apelar a su carisma, que lo llevó a la presidencia, y darle respaldo a sus reformas. Yo creo que las movilizaciones también están dándole un pulso para decir, bueno, si lo llevas a un referéndum te vas a enfrentar a todas estas movilizaciones. Si te vas a saltar a las instituciones parlamentarias, la sociedad también va a responder fuerte. Obvio, estas declaraciones que mencionas, Macron las hace justamente en esas poblaciones donde ganó Marine Le Pen, es decir, esas poblaciones que optaron por más una extrema derecha. Y pareciera que Macron va a apelar a ese voto de extrema derecha para sacar adelante su plan, ¿no? Para, como él dice, ir hasta las últimas consecuencias. Y esto a mí me parece bastante grave, dado las confrontaciones que ya se están viviendo en la universidad, que se podrían extender a buena parte de la sociedad francesa. De hecho, lo que hemos visto, las imágenes que llegan, los testimonios que llegan, Ernesto, es de unos estudiantes, por ejemplo, en la Escuela de Leyes de la Sorbona, que están dispuestos a todo.
Están allí encerrados, bloqueando, concentrados y se han enfrentado de una manera muy, muy fuerte a la policía. Así que parece que no van a dar tampoco brazo a torcer ese grupo de estudiantes. Y eso es lo que se ha ido sumando a otras universidades del país. Sí, yo creo que la sociedad en Francia está ejerciendo su derecho a oponerse. Pues si el presidente dice yo iré hasta el final, yo creo que la sociedad tiene derecho a decir nosotros también iremos hasta el final para evitar estas medidas, porque hay demasiadas muestras empíricas, hay demasiada evidencia en otros países de que estas políticas de recorte de gasto público, pero elevar los impuestos, terminan por acabar con lo poco de la economía que se pueda rescatar. Y todo por un dogma que incluye la no intervención del Estado en la economía. Es decir, en lugar de aumentar el gasto público, que sería lo natural para tratar de reactivar la economía, este plan de la Troika es no, vamos a hacer gasto público porque esa es intervención estatal en la economía y eso no está permitido dentro de los dogmas del neoliberalismo. El perverso llamado, Ernesto, ese perverso llamado gasto público que en naciones progresistas es desarrollo social en términos de educación, de salud, las cosas que tiene que hacer un Estado en el marco de Estado de Derecho por la población. Y esto también tiene que ver mucho, lo han intentado reseñar con una situación que se registró en mayo del 68, esa llamada primavera caliente. Hay quienes dicen que esto va para largo y que será muy similar a esa explosión social que abarcó a todo el país en ese año y que tuvo como epicentro a los estudiantes universitarios. ¿Crees que puede llegar a ese punto? Bueno, las motivaciones de ambos episodios son un poco diferentes. En este caso estamos enfrentando unas medidas económicas, un plan económico por el cual se oponen la sociedad francesa, y en el mayo del 68 francés era más una demanda de tipo político, contra la restricción de las libertades que había implementado De Gaulle en aquel momento. Entonces esta es una gran diferencia, pero por supuesto me parece que en ambos casos estamos viendo una crisis de las instituciones que están respondiendo con una forma pues hasta cierto punto extremista, para decir este es el programa, esto es lo que vamos a hacer, y eso evidentemente siempre polariza a las sociedades, y en una sociedad polarizada es muy fácil que se llegue a las confrontaciones generalizadas. Yo creo que lo que estamos viendo ahorita es algo que bueno, es muy simbólico que sea coincidente con el mayo francés del 68, aunque pues también en Francia este tipo de huelgas y movilizaciones han sido una constante desde el Sarkozy, incluso el gobierno anterior también las enfrentó. Pero esto sí parece ser de una polarización más a nivel social, es decir, no es la sociedad contra el gobierno, sino entre la sociedad se empieza a dar una polarización bastante fuerte que está llegando a la confrontación también. Claro, me queda una pregunta por hacerte también en términos simbólicos. ¿Tiene todo esto que ver además con la dignidad del pueblo francés producto de toda su historia? A mí me parece que el pueblo francés y sobre todo las organizaciones sindicales han resistido bastante bien los embates del neoliberalismo, se han mantenido organizadas. En este caso es la primera vez en una década que la mayor parte de las principales organizaciones obreras se unen para enfrentar un plan del gobierno. Falta ver si se van a mantener unidas o se van a negociar cada quien por su lado. Eso podría ser un escenario. Pero sí, me parece que sí hay una tradición y una fuerte organización de un espíritu bastante progresista en el pueblo francés, que impidió que llegara un personaje como Marine Le Pen, pero no pudo impedir que llegara Macron, pero ahora se está expresando para hacerle saber al presidente que sus planes no tienen vía libre, que su carisma es suficiente para ganar una elección, pero no para impulsar este tipo de reformas. Un momento en el que estuvieron entre la espada y la pared y una pequeñísima luna de miel con Emmanuel Macron, que no supo entender, que no supo leer lo que sucede actualmente con el pueblo francés. Muchas gracias, profesor, por ese análisis. Buenas noches. Gracias a usted.
Gracias a usted por acompañarnos. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia a Brasil. Luego de 5 días privado de libertad, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva fue visitado por algunos de sus familiares. En las afueras de la cárcel en Curitiba, el campamento Lula Libre acompaña al líder del PT. Promete que pese a distintas amenazas de distintos sectores, de allí no se retira. Les contamos por qué. Tenemos el análisis al volver en el Noticia. En Noticia Brasil, luego de 5 días privado de libertad, el expresidente Lula da Silva pudo por fin recibir la visita de sus familiares. Su defensa sigue estudiando nuevos recursos por su libertad en un caso que no tiene pruebas. Entre tanto, las protestas en la calle, en particular en Curitiba, ese campamento de Lula Libre, continúan. A pesar de que el expresidente Lula da Silva se presentó voluntariamente para cumplir con la orden judicial dictada por el juez federal Sergio Moro, fue incomunicado durante casi una semana. En un claro ensañamiento con el expresidente, Moro negó esta semana contacto con sus abogados y la visita de 11 gobernadores en el lugar de reclusión en Curitiba. Algunos de sus hijos y nietos lograron visitar a Lula este jueves, mientras que en uno de los perímetros de la cárcel, más de 500 simpatizantes del líder del PT continúan con el campamento Lula Libre. Los protestantes manifestaron su determinación de permanecer allí hasta que Lula sea liberado. La posibilidad de nombrar a otro candidato con miras a las elecciones presidenciales no está contemplada. Así lo expresó la presidenta legítima del país, Dilma Rousseff, quien fuera objeto de un juicio político y depuesta del cargo por el Parlamento. Lula está en la cárcel. Perguntam para mí, entonces, ¿por qué ustedes no escogen un otro candidato? Pelo mesmo motivo que yo no renuncié. No se hace, cuando no se debe, no se hace el trabajo para el adversario. Además de ratificar la candidatura de Lula, Rousseff defendió la inocencia del líder del Partido de los Trabajadores. ¿Por qué Lula se recusará a ir a elección si nosotros sabemos que él es inocente? ¿Por qué crear un plano B donde el plano B está siendo retirado porque construir una culpabilidad que es falsa y mentirosa? Lula es candidato hoy. Esta es la posición nuestra. Da Silva puntea las encuestas con más de 35% de intención de voto para las presidenciales de octubre de 2018. En su camino para llegar nuevamente a la presidencia, tendrá que seguir librando la batalla judicial. Una trampa que le ha tendido la extrema derecha enquistada en el poder económico e industrial. Uno de esos recursos que esgrimirá su defensa es la norma procesal que establece que nadie puede ser considerado culpable antes de que finalicen todos los juicios en la segunda instancia y antes de que se agoten todos los recursos disponibles. Al respecto, corresponderá pronunciarse el Tribunal Supremo Federal. Y de eso, por supuesto, que hay expectativa, así como la hay también a las afueras de ese campamento Lula Libre en Curitiba. Ahí está André Vieira, con quien conversamos a partir de este momento. André, ¿cómo finaliza esta jornada? Buenas noches. Hola, sí, Tatiana, buenas noches a ti, buenas noches a la audiencia aquí de Es Noticia. Efectivamente, Tatiana, finalizó esa jornada, como muy bien ustedes explicaban al inicio de este reporte, con la visita de 3 hijos y un nieto de Lula da Silva que han visitado Lula en el día de hoy. Esa es la primera visita, recordemos que fue justamente el pasado martes cuando una jueza aquí de Curitiba ha impedido la visita de un grupo de gobernadores que llegaban para visitar Lula da Silva. También
También en el día de hoy, Tatiana, un grupo de abogados del Orden de los Abogados, este grupo ha visitado en el día de hoy las instalaciones ahí de la Policía Federal para verificar, para ver cómo está la situación ahí de esa cárcel donde Lula da Silva está cumpliendo esa decisión judicial. Tatiana, también, pero te adelanto que antes de esta visita solamente los abogados de Lula da Silva tuvieron el acceso a Lula da Silva en esos días que Lula está detenido, está cumpliendo esta decisión judicial ahí en la sede de la Policía Federal. Pero una cosa también buena, Tatiana, que es bueno compartir con nuestra audiencia, que Lula, luego de esta visita, los familiares han afirmado que Lula sigue muy firme y que está leyendo las cartas que las personas están escribiendo para Lula da Silva. Aquí incluso hay una tienda para que las personas escriban cartas para Lula que son entregadas diariamente a Lula da Silva, y Lula se emocionó con las cartas. Ha recibido centenas de cartas de las personas que están aquí, pero también de personas de todo el mundo que han enviado cartas para Lula da Silva, para la sede de la Policía Federal en Curitiba, que está recibiendo cartas de todo el mundo. Tatiana, también te adelanto que mientras en el día de ayer hubo ese pedido de un sindicato de los detectives federales aquí para retirar Lula da Silva, para transferir Lula da Silva, pues estaba denunciando que los pobladores aquí, las personas que están aquí en el campamento Lula Libre, están buscando, están amenazando a los pobladores y también perjudicando al funcionamiento de esta Policía Federal, que es justamente donde se hacen los pasaportes aquí en la ciudad de Curitiba. Pero un hecho que ha sido desmentido por la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, y también por los vecinos. Hoy día incluso nosotros estuvimos conversando, estamos preparando una nota para hablar justamente de la relación de estos vecinos con esas personas que están aquí en el campamento. Una de las personas incluso habló que antes tenía una visión muy mala del MST, de los trabajadores de estos movimientos que están aquí, pero que luego de estar cerca de esas personas ha cambiado su visión de esas personas y ahora está ayudando a las personas que aquí están con electricidad y también con duchas, por ejemplo, que las personas van ahí para hacer su higiene. Así es el clima aquí en este momento. El acto terminó hace algunos minutos, Tatiana, un acto donde participó la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, y diferentes políticos. Y en el día de mañana, Tatiana, sigue esta movilización aquí, una movilización que ha recibido caravanas de todo el país. Por ejemplo, solamente hoy ha llegado aquí 20 buses desde São Paulo. Hay también caravanas que vienen desde el noreste, que en este momento están viajando. Así que poco a poco este espacio aquí, este espacio, el campamento Lula Libre, está lleno de personas de diferentes lugares del país y también delegaciones internacionales que están llegando aquí para manifestar su solidaridad con el expresidente Lula y exigen la inmediata libertad para Lula da Silva, pues denuncian que Lula da Silva fue condenado en un proceso sin pruebas, y así ellos denuncian que esto es la continuidad del golpe que desde la llegada del presidente de facto Michel Temer, que se inició con la llegada de Michel Temer, retirando Dilma Rousseff del poder, aplicando las políticas neoliberales y ahora intentando retirar Lula da Silva de la disputa electoral y privando Lula da Silva de libertad en este momento, Tatiana. Hechos que analizamos de inmediato. Gracias, André, por entregarnos este panorama al final de la jornada. Buenas noches. A ti también, compañera. Muy buenas noches. Vamos con el análisis. Para esto nos acompaña Alexandre Concienciao, coordinador nacional del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra. Nos acompaña desde Brasilia. Alexandre, buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Buenas noches a todos ustedes de Venezuela y Telesur. Un abrazo. En titulares, Alexandre, nos preguntábamos cuál es el músculo de la resistencia, en particular en el campamento Lula Libre en Curitiba. ¿Ustedes creen que más allá, digamos, de la esperanza de que en próximos días, ojalá que así sea, el presidente Lula quede libre, en caso de que esto no sea, será de largo plazo, será de largo aliento en un momento complejo para el país? Sí, estamos viviendo un momento de lucha intensa y el campamento de Curitiba es un retrato, una fotografía de lo que está pasando en Brasil. De ahí donde estamos nosotros, los movimientos sociales, los movimientos populares, haciendo la lucha para estar ahí junto con Lula y hablando todos los días por la mañana
incluso el presidente escucha nosotros desde la calle cuando hablamos para él, buenos días, presidente Lula. Él lo escuchan a gente hablando eso. Entonces es muy importante para que él se mantenga firme y para que nosotros también se mantenga firme en calentar las calles para devolver a Lula la libertad. Eso que estamos haciendo el trabajo. Por eso que hoy acá en Brasilia, nosotros desde ayer estábamos intentando hacer un acampamento Lula libre acá en Brasilia y hoy logramos conseguir hacer eso con todas las represiones que tenemos, pero aquí en Brasilia también estamos con 400 compañeros y compañeras. Alexandre, ¿en qué parte queda instalado en Brasilia? ¿En qué parte de Brasilia queda instalado? Estamos instalados ahorita en la muy temprano, muy cerquita del STF, donde está el eixo monumental de Brasilia y una calle que va en dirección a STF, que vamos a hacer muchas movilizaciones durante todo el día, todos estos días, hasta que llegamos a la libertad del presidente Lula. Entonces ahí estamos construyendo acampamentos nacionales. Y también ayer conseguimos construir el acampamento en Fortaleza y vamos a construir el acampamento en Río de Janeiro. Entonces el acampamento nacional Lula Libre será un acampamento que va a espalhar todo el Brasil. Y llamamos a los compañeros de la América Latina donde pueda hacer una movilización, un acampamento, un huelga, lo que pueda, hacer una protesta por el Lula libre. Estamos juntos para hacer esta batalla que es de la América Latina, que es de nosotros acá en Brasil. La responsabilidad es nuestra, pero es de coño muy latinoamericano. Y en ese contexto, desde la perspectiva política en Brasilia, hoy escuchábamos, por ejemplo, a varios diputados del Partido de los Trabajadores, uno de ellos, Pablo Pimenta, donde decía, no puede haber un proceso cotidiano de trabajo en el Congreso, en el sistema legislativo, cuando hay una situación tan irregular como el expresidente Lula en la cárcel. Políticamente esto, ¿cómo se define? Políticamente, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se vive la situación en Brasilia? Mire, Tatiana, las instituciones brasileñas, desde la presión del presidente Lula, ya se está rotada. El Congreso Nacional no se puede más legislar con un presidente que está preso sin cometer ningún crimen. Y el judiciario brasileño están rotando la Constitución Nacional. Por lo tanto, nosotros estamos viviendo un golpe parlamentario, judiciario y mediático. Y por tanto, el Paulo Pimenta tiene razón, donde hay que haber obstrucción toda la pauta del Congreso Nacional para que no se apruebe nada, para que las cosas no funcionen, porque Brasil no puede funcionar desde que nosotros no consigamos responder, poner a Lula en libertad y resgatar la democracia brasileña para que las cosas empiecen a funcionar desde acuerdo con las leyes brasileñas, donde el judiciario, el parlamentario y el ejecutivo funcionen de forma que obedezca nuestra constitución y no a un juicio de mierda que es este juicio que llama-se Moro, que está haciendo con el apoyo internacional de Norteamérica, con el apoyo de las empresas transnacionales y con el apoyo del Congreso golpista, está haciendo un derrumbe del Estado democrático brasileño. Entonces, ¿quién debería estar preso hoy? Serían dos. El juez Moro, por ser un traicionador de la patria. Y el segundo es la Rede Globo, porque está haciendo un daño en la patria nacional. Entonces, este es el medio de comunicación y el juez Moro, hay que haber un juicio para él, porque está haciendo un daño a todo el pueblo brasileño, incluso consiguiendo construir una narrativa latinoamericana y mundial que
es posible hacer el golpe. Y hay un riesgo de que este golpe que están haciendo ellos, que podemos avanzar para un Brasil fascista con todo el proceso que estamos viviendo de retirada de derechos, pero principalmente con la política del odio que estamos viviendo en nuestro país. Pero claro, hay ahora una me queda esperanza. algo. Sí, hay una esperanza en que esto realmente pueda retomar el rumbo. Para esto debe estar el presidente Lula libre y como candidato a la presidencia. Claro, para nosotros no tenemos duda que la esperanza está en las calles, está en las movilizaciones nacionales. Entonces, por eso que nosotros como movimiento estamos proponiendo hacer acampamento en todo el mundo, en toda parte de Brasil, y hacer movilizaciones. Y vamos avanzando en las movilizaciones para que lleguemos a un avance de la clase obrera, de la clase campesina estudiantil en Brasil, pueda derrotar políticamente este golpe, esta posición de este juez y del STF, y junto con eso sacar al presidente Lula de la cárcel y iniciar inmediato una campaña electoral para que el Lula pueda ser electo nuevamente presidente de la República de Brasil, para incluso sacar todas estas políticas de odio y estas políticas del avance del neoliberalismo en Brasil, para que nosotros podamos hacer un nuevo programa popular, democrático y social para Brasil. Muchas gracias, Alexandre, por ese análisis, por estas reflexiones. Queda respondida la respuesta del músculo de la resistencia popular en Brasil con esto que nos estás contando. Muy buenas noches. Muchas gracias a ti, seguimos en la lucha. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Recuerden nuestra cita de mañana. Hasta entonces.